¿Qué tal? Bueno, seguimos con la siguiente participación. Bueno, tenemos la intervención eh, del doctor Gabriel Gutiérrez Jabán, la doctora María Teresa López Martínez, nuevamente, y la licenciada Tania Montserrat Vázquez Carreño de la Universidad del Mar. Leo brevemente sus semblanzas. Gabriel Gutiérrez Jabán es doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ha colaborado en varias publicaciones tales como como Corporaciones Multinacionales, Una mirada a Oaxaca, editado por Lomar, Miradas del Cine Latinoamericano, editado por Lomar. Por ejemplo, es autor de diversos artículos de investigación y divulgación. Bueno, sus intereses de investigación se centran en las culturas juveniles y estilos de vida, perdón, los procesos migratorios, sus causas sociales, así como el consumo de bienes, estratificación y estilos de vida. Actualmente él es profesor investigador de tiempo completo de la Universidad del Mar Campus Huatulco. A su vez, Tania Vázquez es egresada de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación por la Universidad del Mar. Actualmente se desempeña como asistente de investigación en el Instituto de Comunicación de esta misma universidad con el proyecto La representación de la profesión periodística en el cine sonoro mexicano del siglo XX. En el caso de la doctora María Teresa López Martínez, ya he compartido su semblanza y ellas y él nos presentarán la ponencia titulada La representación del periodista en el cine sonoro mexicano del siglo XX. Adelante y gusto saludarlos. Un gusto saludar, doctor Gabriel. Hace tiempo que no lo veía, un gusto verlo. Iniciaríamos la presentación en el siguiente orden. La profesora Tere expondría algunas cuestiones que ya hemos realizado nosotros de esta investigación a manera de podcast para difusión y después seguiría un servidor y cerraríamos con Tania. Ujú. Sí, bueno, ay, otra vez. Sí me escuchan, ¿verdad? Muy bien. Bueno, voy a compartirles pantalla. Bueno, sí pueden ver aquí. Bien, bueno, como ya lo indicó el doctor Javán, pues bueno, en este proyecto el doctor me invitó a colaborar con él justo el año pasado, antes de salir de mi sabático. Y bueno, hicimos aquí pues esta propuesta en conjunto con la licenciada Tania, ¿no? Que fue parte ella importante porque además ella quería hacer en su momento su tesis, ¿no? De licenciatura. Y de ahí salió, porque además Gabriel pues da la clase en la universidad la mayor parte del tiempo sobre investigación de la comunicación, donde se generan los proyectos de investigación. Entonces, bueno, parte de esta propuesta, que el doctor me invitó a participar justo por mis líneas de investigación y demás, pues fue justo lo que fue realizar podcast de cine y periodismo en mi canal de Mis Encuentros con el Cine, ¿no? Donde ya hace un ratito les comentaba, pues ahí voy subiendo todas las intervenciones que se han hecho, como los diferentes espacios en que el cine participa, ¿no? Y bueno, y con cualquier temática, ¿no? Entonces, este programa, pues lo tengo justo en Spotify y realizamos cinco podcasts. La verdad es que esos podcasts los realizamos el doctor Javan y yo, y Tania, pues era quien produjo estos podcasts, donde realizamos un análisis. El doctor ya les explicará lo que es el proyecto, pero hicimos la aplicación justo del análisis cinematográfico a manera de un diálogo ameno, un diálogo cordial, un diálogo pues dirigido a estudiantes, a un público que le interese el cine nacional y sobre todo personas que quieran destacar y conocer un poco más sobre esto, ¿no? Entonces,
Trabajamos 5 películas, voy a comentarles brevemente, son películas de diferentes años, realmente son películas que retoman, bueno, la más reciente fue de 1991, pero pues tratamos de ir revisando algunas. Yo quiero comentar que justo aquí, haciendo esta dualidad de la comunicación, el cine, pues como ya lo dije hace un rato, ha sido importante porque recupera los espacios que se representan sobre la profesión, en este caso en particular de la cuestión periodística, ¿no? Que son los personajes que se visualizan en estas películas y que también me parece importante para la carrera de Ciencias de la Comunicación, justo porque es un proyecto que se trabajó para el Instituto de la Comunicación. Ahí lo tiene el doctor registrado y además el utilizar el podcast como herramienta tecnológica y medio de comunicación para difundir conocimiento, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos la primera película que trabajamos, que fue Hay muertos que no hacen ruido. Bueno, fue de las primeras que trabajamos. Y bueno, es una película que toca el tema del cine negro. Ahí tenemos a Tintán, Germán Valdés Tintán, que es uno de los actores por excelencia cómicos, se puede decir como de este género del slapstick, cuando se habla del término de comedia. Y es una película que pues retoma justamente cómo en búsqueda de un suicidio, pues se está intentando ver el trabajo periodístico, ¿no? Y aquí tenemos que pensar cuáles son las características de alguien que hace periodismo, pues tiene que ser alguien que tenga estas posibilidades de investigar, de ser ávido, ser curioso, ¿no? Ya el doctor explicará un poquito más. Y bueno, pues sí cuenta con una fotografía, pues un poco, sí, interesante. No es una película que digamos, en la que, digamos, Tintán muestre como todo este trabajo que tienen otras películas, donde, sobre todo películas, ¿no? Como El Ceniciento, Calabacitas Tiernas, películas también que retoman las parodias de historias, ¿no? Por ejemplo, El Vizconde de Montecristo, o sea, tenemos varias películas, pero tenemos un personaje, ¿no? En donde sí se explota un poco el tema periodístico, pero ciertamente, lo comentábamos en cabina, pues tiene algunos asegúnes, ¿no? Entonces tratamos de ir dialogando esto y bueno, algunos encuadres que comentábamos sobre la representación del periodista, sobre su trabajo, sobre sus entornos, ¿no? Estamos hablando de una película de época, años 40 más o menos, en donde tenemos a personajes que exploran todo este entorno citadino de la época, ¿no? Y bueno, tenemos otra película, ahí tenemos a Tongolele, ¿no? Que fue justamente, ha matado a Tongolele y es un personaje, es un homenaje a la cubana Yolanda Montes Tongolele. Vamos a recalcar, esta es una de las mujeres que en algún momento dado con Carlos Monsiváis, cuando hablaba de las mujeres en el trópico, pues todas estas mujeres que eran del género de rumberas, ¿no? Ya se ha hablado un poco de los géneros, pero el género de las rumberas, estas mujeres pues hermosas que bailaban, que eran seductoras, ¿no? Y la película, creo que esta, y lo habíamos comentado, sí destaca un poquito más este trabajo de donde se cree que se asesina a Tongolele. Esta es una película de Roberto Gabaldón, quien crea Macario, la película de Macario, y bueno, es una película que destaca justamente que se hizo, y lo habíamos dicho, como para destacar a Tongolele, o sea, ver la imagen de Tongolele, ¿no? El personaje mismo, y justo esta película, pues muestra como este escenario, ¿no? De ella, pero sí tenemos ahí un poco de la investigación de qué ocurrió justamente dentro de la historia, ¿no? Y además también esta es una de las películas que, pues si bien es cierto, en un entorno también hasta oscuro, un poco, pues sí, también como de thriller, sí nos muestra el tratar de indagar qué pasa con ella, ¿no? Entonces el personaje, David Silva,
que también fue un personaje muy rescatado por el cine de ciudad de Alejandro Galindo, con películas como Una familia de tantas. Es un actor que va a entablar o va a entrar como en esta indagación, ¿no? Entonces, bueno, es una película que visualizará mucho este talento de la actriz, pero a la par ver qué pasa, ¿no? En esta historia, porque además el personaje de David Silva pues, es pareja de ella en la historia, ¿no? Y bueno, pues también fue una película que se dirigió en poco tiempo, ¿no? Parte de todo lo que estuvimos comentando pues es hablar de los directores, de justamente de la historia, ¿no? Y bueno, al visualizar un poco el trabajo del periodista, en este caso, pues es ver cómo el intento de asesinar a Tongolele, pues nos lleva a intentar entender esta forma de indagar, ¿no? La cuestión de la muerte de ella, ¿no? Y bueno, ahí vamos viendo algunas escenas. Bueno, aquí solo tomo uno que otro fotograma donde se puede visualizar esto, ¿no? Y además, pues es un intento solo de asesinato, ¿no? Porque hay un crimen que sí ocurre, no se las quiero contar. Estas películas están en YouTube, pero que tocan este tema, porque además también toca el tema de la drogadicción brevemente, ¿no? Entonces está interesante, ¿no? El verla así. Em, Luego trabajamos otra película, a mí esta particularmente, y bueno, ya lo comentará el doctor, me parece de las que me gustó más en el podcast, sobre todo porque encontramos mucho más elementos sobre el tema periodístico, ¿no? Pero ¿qué dijimos ayer cuando el doctor Arango mencionaba sobre las películas? O sea, aunque se tocara brevemente el tema, bueno, nosotros encontramos en estas películas cosas que rescatar. Y en 6 días para morir, pues sí es una película de los finales de los 60 que recurre a retomar el tema de la rabia, ¿no? Un tema de salud pública en la época en donde vamos a ver pues, la historia de 3 niñas que son, pues, prácticamente están jugando con un perro en un parque llamado Duque, quien porta la rabia, ¿no? Entonces, es una película que visualiza la Ciudad de México de la época, pero además también en donde vamos a ver a un periodista sin escrúpulos, ¿no? Dentro de la historia, ¿no? Donde el tema amarillista se va a visualizar en las notas que veremos, cómo él trata de aprovecharse de ahí. Y bueno, este tema pues va a ser importante porque además de entretener, porque realmente es una película que sí te entretiene, es una película que sí destaca este tema de la rabia, una representación del sistema gubernamental dentro de la historia, ¿no? Lo que nos parece interesante. Y además también, pues sí, ya se ha dicho, y además también en los años 60, pues sí también había, también por la época, hemos hablado, tuvimos a Díaz Ordaz en los años 60, pues que también censuró muchas películas y las épocas pues determinaban mucho la contención ideológica que pudiera existir, ¿no? Entonces, esta cinta de Emilio Gómez nos ayuda a entender la difusión de lo que estaba haciendo el Centro Antirrábico justamente en la Ciudad de México. Y esta historia pues sí nos hace identificar lo que pasa con este trabajo de este periodista en donde también pues vemos su participación, su ética, que es también tan fundamental en el trabajo periodístico, ¿no? Eh, Luego paso a la película de La leyenda de una máscara, que visualiza de José Will, que revisa la representación justamente de lo que fue la metáfora del enmascarado de plata, que es el santo que realmente es un alter ego, realmente es una especie de alter ego que nos hace ver la parte histórica cotidiana de un personaje, porque empieza la película con la muerte de este personaje. Y que pues va a ser importante cuando hablamos de esto,
de cómo se llega a indagar sobre su vida, sobre su historia, sobre todo lo que lo llevó a estar dentro de este escenario, ¿no? Esta película también, pues sí, nos muestra como toda esta parte del ídolo, ¿no? De este personaje. Y bueno, también pues fue una película que se crea también pues en un escenario en donde pues sí, decía el director, yo lo traté de estructurar como lo que se hizo con El Ciudadano Kane de Orson Welles, ¿no? Un poco esta estructura, pero bueno, y hasta le escribió en su momento y nunca le contestó, el director, pero bueno, habla un poco sobre el tema. Este, Interesante también para nosotros platicar de esta película y del periodista también que va indagando, que tiene sus objetos como periodista, su cuaderno, su pluma, su oficina, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, y bueno, luego trabajamos la película de reportaje. Esta película ya como que fue el multiestelar, o sea, del Indio Fernández, que ustedes ya se comentó un poco sobre de este director, pero y que incluso ayer se comentaba en Janicho, porque además en la película de Janicho, ahí ahí está representado. Vemos varios personajes, se agarraron ahora sí que todos los actores, los mejores actores del cine mexicano, tenemos españoles, tenemos de diversas nacionalidades, porque además hay que decir que cuando en la época del cine de oro, pues llegaron muchas personas exiliadas por la guerra, por las guerras mundiales y además también en el exilio español. Muchos españoles llegaron también, por supuesto. Y bueno, vamos a ver qué es una película en donde veremos el trabajo del periodista, donde se les pide a los periodistas, el director del periódico, que creen la mejor noticia de la noche, porque bueno, les va a dar un incentivo, ¿no? Entonces es una película que va a presentar diversas historias donde tendremos a personajes de la talla de María Félix, Jorge Negrete, que pues, eran estrellas esposos también. Tenemos también a Ninón Sevilla, tenemos también perdón, Carmen Sevilla, por ahí la tenemos a Carmen Sevilla. Y bueno, tenemos una gran cantidad de personajes que van a aparecer y donde cada uno de los diferentes periodistas estarán indagando, ya sea en una estación de policía, ya sea en una fiesta donde Pedro Infante está con su prometida, ya sea en donde uno de ellos también vive en carne propia lo que es un accidente de un familiar muy cercano a él, que es su esposa. Entonces, vamos viendo un poco estos escenarios, estos entornos, y es una película que la verdad les recomiendo mucho para que vean a la mayor parte de los actores del cine mexicano que trató de juntar este director. Entonces, bueno, en términos generales, nuestros podcasts fue justamente encontrar estos elementos para poder hablar del periodista, de su trabajo periodístico en la película. Así haya estado 2 minutos, 3 minutos, para nosotros era importante visualizar desde lo que, ya lo comentará el doctor, desde lo que planteaba Cassetti sobre la representación, sobre cómo se representaba al personaje, ¿no? Y eso lo hicimos a manera de diálogo, o sea, yo los invito a que nos escuchen en mis encuentros con el cine en Spotify, ahí tenemos todos los podcasts. Entonces, bueno, básicamente, pues es eso. Fue pues un trabajo sumamente interesante y bueno, lo seguimos, bueno, hasta el momento creo que lo seguiremos trabajando. Y bueno, para esto solo quisiera comentar que para la comunidad académica pues es importante, es un área de oportunidad el utilizar los podcasts porque converge la percepción sonora con los elementos visuales e iconográficos, justamente lo que estamos haciendo, que hicimos en estos podcasts
y que contribuyen a un mayor vínculo con este producto que hacemos, ¿no? Y este binomio del cine y podcast, pues abre horizontes a explorar desde estas narrativas la incursión en el fenómeno de las plataformas al acceso desde lo local, regional, nacional e internacional. Y bueno, esta posibilidad de aproximarnos a distintos públicos, ¿no? Como en el caso de los jóvenes, como en este caso donde pues Tania se involucró bastante en este proyecto. Bueno, de mi parte sería todo. Ok, bueno, pues nuevamente muchísimas gracias a quienes organizaron esta charla, a la doctora María Teresa, a la doctora Marjorie Janer. Y para mí es un gusto estar, es un privilegio, es un lujo porque pues el día de ayer, antier, tocó tierra aquí en Huatulco un huracán, el huracán Eric, y apenas hoy en la madrugada se restableció la conexión de internet. Ayer todo el día no tuvimos internet, por eso pues apenas ahorita me incorporo acá. Fui a la universidad y de hecho la universidad sigue sin internet, no hay tampoco energía eléctrica. Me vine otra vez acá a mi domicilio para poder estar presentes. Entonces, digamos, un evento que me marca y que me da mucho orgullo poder estar. Yo voy a hacer la presentación. Quisimos que empezara la doctora Maritere porque ella, a través de la explicación que da una perspectiva general acerca general y, digamos, cronológica de una parte de las películas que vamos a estudiar para ver la representación del periodista en México. Ahorita, bueno, voy a compartir pantalla traigo también una presentación, ver, digamos, cuál es la importancia, la trascendencia desde el punto de vista académico de realizar esta investigación. Entonces, voy a compartir pantalla y permítanme. Me dicen si se puede ver. Sí. Sí, ok, Sí. muy bien. Bueno, nuestro tema que está registrado en la Universidad del Mar, en el Instituto de la Comunicación, es la representación de la profesión periodística en el cine sonoro mexicano del siglo XX. Ya ahorita la maestra Maritere hablaba de las películas que vamos a estudiar, entre ellas pues las más antiguas de la década de los 40, por ejemplo, Hay muertos que no hacen ruido y Han matado a Tongolele. Yo aquí, digamos, presento la última imagen de las películas que vamos a estudiar, es decir, una película filmada en el año 2000 que se llamó Todo el Poder. Digamos, la maestra Tere abre con las imágenes primeras, cierro yo al inicio de esta presentación con esta última película. Ahí se puede ver al periodista detrás de la lente, ajá, y es, digamos, el ciclo temporal que vamos a estudiar. Cine sonoro mexicano empieza a partir de la década de los 30 y, bueno, sí es todo el siglo XX hasta el año 2000, y esta dentro del campo de estudio que vamos a ver es la última película para estudiar este tema. Y bueno, ¿por qué estudiar al periodista desde el cine? Partimos desde esa pregunta. El periodismo, la necesidad que tiene el ser humano de estar informado es algo inherente a su personalidad, ¿no? Entonces, la necesidad de informarse es algo que siempre ha acompañado al ser humano, y hoy en día el cenit, el culmen de esa profesionalización de la información lo representa el periodismo. El periodismo actual profesionaliza esa necesidad ancestral de compartir información. Ya el historiador Noah Harari menciona que el desarrollo de la comunicación y del lenguaje se basa en el chismorreo, justamente. Es una hipótesis muy curiosa, pero creo que también bastante acertada, relacionar la evolución del lenguaje con esta necesidad de saber y conocer, ajá, como mecanismo de supervivencia y cooperación. Y al final, bueno, también el cine habla, el cine nos revela cómo la sociedad
va a percibir al periodista, cómo la sociedad mexicana de la segunda mitad o un poquito más atrás del siglo XX percibió al periodista mexicano, ¿no? Ese es, digamos, nuestro interés de por qué merece la pena estudiarse al periodista. ¿Ah? Bueno, dentro de los estudios de periodismo que se han hecho, es básicamente hegemónica la visión del periodista, pero del periodista norteamericano como objeto de estudio. ¿Ah? Y dentro de esa hegemonía, yo creo que la película más representativa del periodismo que habla sobre el deber ser que tiene esta profesión es precisamente Todos los hombres del presidente, All the President's Men. Ajá, una película estelarizada por Robert Redford y Dustin Hoffman, donde en esta película o en este tipo de películas el periodismo cumple una función social importante. Dentro de lo que se ha hecho de investigación de representación del periodista, básicamente ha sido verlo, pero desde la perspectiva de Hollywood. Ajá. Entonces, ¿cuál es la función social del periodismo? El periodismo, bueno, esto fuera de la pantalla, ¿por qué es importante estudiar el periodismo? Por la función social que este cumple. El periodismo informa, fiscaliza y permite la información ciudadana. El periodismo es un pilar de la democracia y un caso emblemático que retrató el cine por lo que implicó en términos políticos fue el caso Watergate, que ejemplifica precisamente cómo el periodismo puede mover las estructuras políticas del más alto nivel. ¿Ah? Y el periodista, en su dimensión ética, debe actuar como una figura que promueve la información objetiva, veraz, y también sin dejar de lado ser, digamos, un narrador crítico de la realidad en la que está viviendo, como hicieron precisamente los periodistas que están representados en este film. Ajá. El periodista en el cine estadounidense, otra vez, cuando quisimos abordar el estudio del periodismo en México, pues la referencia de estudios sobre periodistas es otra vez Norteamérica. Entonces, básicamente el cine norteamericano en una cuestión dual y maniquea, representa al periodista desde un aspecto heroico, pero también desde un aspecto profundamente crítico. Desde las representaciones heroicas más sobresalientes está la que ya mencionamos, de All the President's Men. Dentro de una visión más reciente están películas como Spotlight y The Insider, donde los periodistas desafían el poder establecido. Hay una cuestión de interés, van investigando, van profundizando y se dan cuenta precisamente que hay una gran cuestión de interés social detrás de esas investigaciones. Ajá. Entonces, no me retengo mucho a hablar sobre las tramas de las películas, precisamente más que nada es cómo representan al periodista. Y también se representa al periodista desde una perspectiva crítica. Hay una película de los 50 que se llama Ace in the Hole, que trata precisamente de las primeras representaciones de un periodista corrupto, soberbio, interpretado por Kirk Douglas. Ajá. Y ya en los 60 hay otras películas que critican al periodismo, no nada más desde el ámbito impreso. Network es también una cuestión importante, ya desde un punto de referencia de que va teniendo la televisión en la información, ¿no? Network es una comedia ácida de Sidney Lumet, que hace una crítica ácida hacia los informativos en televisión. Posteriormente, ya en los 90 está otra película de Costa Gravas, realizada en Norteamérica, que se llamó Mad City, que es también una crítica precisamente a lo que implica que un periodista se corrompa. ¿Ah? No nada más digamos, hay un impacto en su profesión y en él mismo, sino un impacto social. Y una más reciente, nada más así como les digo, a manera de ejemplificar, es Shattered Glass,
que muestra cómo a veces el periodista en pos de fama y reconocimiento llega incluso a inventar las historias, a recrearlas, a vender ficciones como si fueran la realidad. Ojo, que eso ahora es muy común si lo vemos en redes sociales, ¿no? Y es básicamente ahora la norma que rige la información, pero que, bueno, en ese momento el cine norteamericano precisamente critica. Ojo, si lo representa como alguien, al periodista, como alguien heroico o como alguien crítico, de una u otra forma, en estas películas el periodismo sale ganando porque expone, digamos, cuál es la importancia social que tiene ejercerlo bien y cuáles son las consecuencias que tiene que éste se corrompa. Ajá. Entonces, en ambas representaciones, el periodista es una figura central narrativa y cinematográfica en la vida pública estadounidense. Ajá. Entonces, aquí ejemplificando cómo se representa simbólicamente, ay, perdón, cuál es la función simbólica del periodista en el cine. Como héroe es un defensor incorruptible de la democracia y la verdad, con las películas que ya les nombré, un agente de cambio que revela injusticias y transforma la sociedad. Como villano, digamos en esta cuestión maniquea, es un traidor a la verdad que manipula la información por interés propio, ya sea por fama o dinero, y las consecuencias de sus actos son profundas e irreparables. Como señala Elric en un libro que ahorita les voy a presentar, en el cine la prensa, para bien o para mal, siempre va a marcar una diferencia. Y con diferencia me refiero a que va a tener una importancia social. Ajá. Bueno, aquí menciona Hollywood y la crítica del poder. Otra vez, cómo Hollywood, desde sus películas, critica al propio, a sus autoridades gubernamentales, critica a las corporaciones, como en el caso de Insider, se va sobre las grandes tabacaleras esta investigación periodística, y Spotlight, que es la imagen que ahí ilustra, y esta película evidencia los escándalos pues, en el seno católico sobre abuso. Entonces, el periodista encarna en esta cuestión de su crítica al gobierno, a las corporaciones o a la iglesia, una ética democrática frente a los poderes establecidos. Ajá. Bueno, y esto, bueno, no solamente muchísimas películas que hablan en Estados Unidos sobre el periodista. Hay un libro que consultamos de 1900, prácticamente todo el siglo XX, de 1900 a 1999 se catalogaban más de 1000 periodistas, 1000 películas donde el periodista es pieza central del cine norteamericano. Aquí está el libro que les mencionaba hace rato que les iba a mostrar de Matthew Early, que se llama el periodista en las películas, y tiene ahí un fotograma del Ciudadano Kane, que para muchos es la mejor película de todos los tiempos y que no pudiera entenderse sin la figura del periodista, ¿no? Entonces, ahí está, digamos, esta cuestión. Hay muchísimas películas, es decir, diríamos en México, mucha tela de dónde cortar en materia de investigación para estudiar al periodista desde el cine norteamericano. Y pues, digamos, esa es como la cuestión de, bueno, si hay estudios sobre periodista, pero y en el cine norteamericano, pues a más no poder, desde distintas perspectivas, desde distintas cuestiones, hay mucho material, pero ¿qué pasa en México? Ajá. Y en México, pues, ¿cuál es la representación del cine del periodista en el cine mexicano? ¿Cómo se representa a esta figura? ¿Qué rol narrativo y social cumple? ¿Qué relevancia como actor protagonista o como simple decorativo, simple decorado narrativo, perdón? Entonces, bueno, eso ya nos llevó a ver, vamos a ver cuál es la situación en México, ¿no? Bueno, y ahí está ese fotograma que también puso ahorita la profesora Tere de La leyenda de una máscara, donde está Damián Alcázar, un actor mexicano de los más reconocidos, donde representa a un periodista, ¿no? Nuestra hipótesis inicial es que el periodista tiene una representación marginal en el cine mexicano si lo comparamos con lo que ya hemos dicho dentro del cine norteamericano. Ajá. Bueno, vimos, la primera impresión que nos dio es que
casi no hay películas que hablen sobre el periodista mexicano en el siglo XX, bueno, que fue nuestro delimitación temporal. Buscamos y hay muy pocas películas de 1930 a 2000, 70 años. Casi puedo decir que con las dos manos de los dedos puedo abordar todas las películas que hubo donde aparecía un periodista, ya sea como personaje principal y secundario. Queríamos delimitar a los personajes principales, que nada más donde fuera el periodista en personaje principal, pero nos daban muy poquitas películas para poder plantear un estudio amplio. Entonces, aumentamos un poco pues, la aceptación y pusimos también a periodistas como personajes secundarios. Ya al buscar trabajos académicos nos damos cuenta de que no hay escasas referencias que abordan el origen, evolución e importancia del periodista como personaje fílmico en nuestro país. Buscamos en bases de datos como EBSCO, como Alexa, apaga primera luz. como Google Académico, como Latindex, varias, y prácticamente es escasa. Ajá. Les podría decir. Este estaba interesante. Este señor hizo una recopilación de... Ahí hay alguien que está hablando, por favor. Gracias. La representación del periodista en el cine mexicano no figura, o sea, esas palabras, como una categoría central de indexación en distintas bases de datos académicas, lo que dificulta localizar investigaciones que aborden el tema. Entonces, nos fuimos también a las universidades. Esta ilustración que tienen es de la Universidad Nacional Autónoma de México, la universidad más pública, más importante del país, más grande, y la única investigación que habla sobre el periodista en el cine la aborda desde el cine norteamericano. Es decir, ¿qué significa esta cuestión? Pues básicamente que no hay una línea de investigación fortalecida o ni siquiera iniciada que aborde el estudio del periodista mexicano en el cine. Entonces, la justificación de nuestro objeto de estudio es, digamos, la relevancia teórica, que yo creo que es también lo que se ha manejado anteriormente, que el cine representa visiones del mundo fundamentales para entender una sociedad. La ficción, para el sociólogo Howard Becker, permite analizar fenómenos sociales reales con una perspectiva crítica y desde también justificar el objeto de estudio desde una importancia más práctica es observar al periodista en el cine mexicano. Para nosotros revela cómo la sociedad concibió esta profesión en el siglo XX. Casi no había películas y las películas que aparecía, pues prácticamente el periodista no tenía una función representante como en Spotlight, como en Todos los hombres del presidente. Era una cuestión más de entretenimiento. Si eso lo comparamos con el sistema político en el que vivió México en estos 70 años, no nos extraña, es casi hasta obvio. Entonces, comprender esta representación ayuda a entender la relación entre medios y poder en México. Básicamente, el Partido Revolucionario Institucional hizo un control de la información, no nada más en los periódicos, no nada más en la prensa, sino también en cómo se representaba la figura del periodista. Entonces, ¿cuáles son los objetivos que nos hemos planteado para este estudio? El objetivo general es analizar la representación del periodista en el cine sonoro del siglo XX. La representación, vamos a partir de la pura representación, ¿no? Es ya como un primer paso. Nuestro objetivo específico es cuál es su función narrativa en las tramas cinematográficas, qué incidencia tiene. Y el segundo objetivo específico es cuál es la trascendencia social que las películas atribuyen al desempeño de su profesión. ¿Tiene alguna incidencia social la profesión del periodista en las películas que lo representan en el cine mexicano? Otra vez, yéndome a Spotlight, yéndome a All the President's Men, pues es algo que, digamos, nos llamó la atención. Nuestras hipótesis. La primera, el cine mexicano presenta una representación débil y acrítica del periodista. Ya ahí, bueno, un poco la estructura general de cómo es representado lo habló la doctora María Teresa. La hipótesis 2, el periodista aparece como figura secundaria
subordinado a tramas ligeras. Ajá. Entonces ahí, por ejemplo, esta película que ya nos habló la doctora Maritere, Han matado a Tongolele, que aparece un periodista, pero aquí hasta visualmente en el cartel, en el afiche, el periodista está en segundo plano, atrás de la rumbera Tongolele, ¿no? O sea, como que también visualmente el cartel pues es una figura, David Silva, atrás de la diva del cine mexicano. Entonces, el periodista aparece, sí, pero como figura secundaria, subordinada a tramas ligeras. Más que hacer periodismo, hace una labor de detective para ver quién mató a la rumbera, ¿no? Hipótesis 3. La industria cinematográfica mexicana no reconoce al periodismo como institución clave para el cambio social, para la transformación democrática. Ojo, no es que no haya habido periodistas importantes en México en el siglo XX, que incluso dieron la vida, esa cuestión, ahorita voy a presentar una imagen más adelante, no es que no haya habido periodistas, es que el cine nunca les dio precisamente la importancia y relevancia en el siglo XX. Ya el siglo XXI es distinto. Delimitación del objeto de estudio es el cine sonoro mexicano desde 1931 hasta el año 2000. Ay, perdón. Temática. La delimitación temática es nada más estudiar la figura periodística en la trama cinematográfica, y la delimitación metodológica es el análisis de la representación, no de la estética cinematográfica. La estética cinematográfica tratamos sí de hablarla, pero digamos en los podcasts de los que ya habló la profesora Maritere. O sea, sí nos enfocamos a eso, pero para el trabajo escrito, digamos, vamos a analizar el análisis de la representación, no tanto a detenernos en la estética cinematográfica. Y bueno, fundamentos teóricos. Vamos a partir de 3 que están interrelacionados. Uno, en cómo se representa con Stuart Hall en Estudios Culturales, que plantea que hay una construcción cultural de significados. En la comunicación, en el cine, en cualquier medio, no hay mensajes inocentes. De ahí parten los estudios culturales. Si no hay una construcción cultural de significados, ideológica, de Kellner, los medios como pedagogía pública, es decir, qué es lo que la gente percibió de cuál era la función del periodista en el cine durante este tiempo. Estudios de periodismo brevemente, hay por ahí Bourdieu en un libro que habla sobre la televisión, menciona que el periodismo es un importante campo de investigación social. Kovac, que son 2 periodistas que también mencionamos en el proyecto, menciona la función fundamental que tiene el periodismo como agente de cambio y transformación en las sociedades democráticas. Entonces ahí principios y funciones del periodismo, y desde la sociología del cine, que pues básicamente es lo que nos interesa, ver el cine como un documento cultural, no nada más como una cuestión de entretenimiento, sino como qué aporta para estudiar la sociedad, y una sociología visual que se presta a la interpretación de imágenes. ¿Cuáles son los aportes esperados de esta investigación? 1. Llenar un vacío investigativo en los estudios de cine y periodismo mexicanos. Prácticamente, otra vez, no hay una línea de investigación ni en la comunicación, ni en el cine, ni en el periodismo que aborden la función del periodista. Cultural, visibilizar el lugar simbólico del periodista en la cultura popular mexicana. Y obviamente, parte de una perspectiva crítica, analizar las relaciones entre poder, medios y representación cinematográfica. Conclusión y proyecciones. Bueno, nuestro punto de partida es que el cine funciona como lente para examinar cuál fue la percepción que se tuvo el siglo pasado sobre el periodismo. Diagnóstico. Hasta ahorita partimos de la hipótesis de que el periodista se invisibilizó en el cine mexicano, pero también en la academia. No hay investigaciones casi que aborden sobre este tema. Y proyectamos abrir un horizonte para nuevas investigaciones en este campo inexplorado.
Aquí la imagen es de un periodista, de uno de los más importantes que tuvo México en el siglo XX, Manuel Buendía, que fue asesinado en 1984, cuando da a conocer de diversos escándalos de corrupción de parte de las autoridades mexicanas de impartición de justicia. Zorrilla se apellida el director federal de seguridad de ese entonces, destapa una cañería, una cloaca de corrupción de las más altas autoridades y es asesinado. ¿Ah? No hay en ese tiempo del 84 al 2000 una sola película que aborde de manera ficción que se base en la vida de Buendía, pero ojo, ya hay en documental y ya en este siglo en Netflix un documental que habla precisamente sobre la labor que tuvo este periodista, ¿no? Entonces, lo que les decía, ha habido periodistas importantes, trascendentes en México, pero que en otros países ya hubieran hecho, como Estados Unidos, películas que aborden, digamos, su trabajo, su profesión, los cambios que implicó su profesión, pero en México, en el siglo XX no. En el siglo XXI es a veces ineludible ver cómo va cambiando esta cuestión. Ya si revisamos el siglo XX en México es otra cosa. De hecho, esa imagen de todo el poder con la que abrí la presentación ya muestra a un periodista que también es víctima de la corrupción, que también le investiga, pero en un tono todavía ligero y de comedia. Pero ya, digamos, a partir del fin del siglo pasado e inicios de este siglo, va cambiando ya el papel de cómo se va representando el periodista. Ajá. Tengo más cuestiones, pero por aquí nada más la dejo por cuestión de tiempo. Digamos que a lo mejor abrir una investigación sobre la representación del periodista en el siglo XXI ya sería una segunda parte del proyecto, pero ahorita, bueno, vamos a empezar con el siglo XX. De mi parte sería todo y les agradezco muchísimo. Hola, buenos días. ¿Me escuchan? Sí. Hola, buenos días. Yo soy Tania. Soy parte de este proyecto y estoy dentro de esta investigación. Y pues yo les voy a exponer más que nada la metodología que usamos para para este proyecto. Y les voy a compartir la pantalla. Mm, Doctor Gabriel, si pudiera dejar de compartir para que la licenciada Tania pudiera compartir también. A ver, yo ya le cerré. No sé si ya se pueda. Sí, ahora sí. A ver, ¿sí aparece? No, yo sigo No. viendo la presentación A del ver, doctor Gabriel. espérenme. Sí, yo también. A ver, ay, no sé cómo cerrar acá. Debe haber un botoncito rojo-verde en la parte superior. Rojo, verde en la parte superior. Ah, ya va. Stop share. Listo. Gracias. Ok. Mm, Todavía no me da chance. Todavía no se ve, ¿verdad? No, aún No, no. Tania. No, Ay, permítanme. Una disculpa. Bueno, el profesor Javán me va a hacer el favor de proyectar la presentación, ya que no, desde mi equipo no puedo. Pero como para empezar a hablar del tema, yo les quiero hablar o bueno, lo que yo les voy a presentar es la metodología que hemos utilizado para el proyecto, tanto para los podcasts como el artículo de investigación que estamos trabajando. En primer lugar,
En los podcasts, como bien mencionó la profesora María Teresa, nos enfocamos en el estudio, más que nada del personaje en escena, bueno, en la película. Entonces, usamos como tal tres tipos de análisis para esta investigación, que es el análisis Ah, cinematográfico. nada más para ver si ya se ve. Sí, ya se Ok. puede visualizar. Me vas diciendo, Tania, cuando le vaya moviendo. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? La siguiente. Bueno, aquí está el diseño metodológico que usamos para esta investigación. Se aplicaron tres técnicas de análisis principales, que es el análisis cinematográfico, exclusivo solamente de los podcasts, basado en los autores Cassette y Carmona. Se estructuró en tres niveles: puesta en escena, que es el personaje, el género, elipsis, motivos y tema de la película; puesta en cuadro, lo que aparece o lo que se omite en la imagen; y puesta en escena, cómo el montaje constituye el relato de la película. El otro análisis que estamos haciendo a continuación o que estamos trabajando es el análisis de contenido, que es más que nada va a permitirnos conocer o identificar patrones o estereotipos que va a tener la figura periodística en las obras. Y el análisis de contexto histórico, que más que nada nos va a servir para relacionar las representaciones de los periodistas en las películas con los cambios políticos, bueno, de índole político, social y económico que estaban sucediendo en México durante la temporalidad en la cual nos estamos enfocando. Podemos pasar a la siguiente. Como una nota que les quiero, bueno, que quiero dar a conocer, es que si empleamos o reconocemos el análisis histórico-contextual o se consideró para esta investigación. Sin embargo, no vamos a ahondar tanto en ella por temas de tiempo, pero se contempla para futuras fases de investigación. Sin embargo, pues sí es importante reconocer que sí retomamos y sí se hizo un estudio sobre el contexto político, histórico, cultural y social de México durante estos años, lo cual tenemos contemplado destacar en las conclusiones de esta investigación, de este artículo. Ahora les voy a presentar el modelo de análisis adoptado para el artículo de investigación que estamos trabajando. Bueno, como bien mencionó el doctor Javán, pues hay escasos estudios sobre este tema, sobre todo enfocado en el cine mexicano, por lo que en primera instancia pues nos resultó bastante difícil acceder a otra investigación para tomar referencias de cómo se ha hecho o si hay un estudio antes de que ya estamos trabajando. El profesor Javán me compartió esta tesis de Olga Osorio Iglesias, titulada La imagen de la periodista profesional en el cine de ficción de 1990 a 1999. Entonces, nosotros retomamos la metodología empleada por la autora y el modelo que ella utiliza es un modelo de análisis de contenido, el cual pues nosotros ya teníamos como pensado emplear, donde combina datos cualitativos y cuantitativos. Este modelo permite analizar al personaje periodístico desde 5 dimensiones: desde la dimensión narrativa, desde la dimensión profesional, social, física y psicológica. Aunque se enfoca sobre todo en el estudio de la imagen de la periodista en el cine profesional, nosotros consideramos que es un proyecto que por su solidez teórica y adaptabilidad también podíamos retomar la metodología empleada por ella para nuestro análisis. Y la selección de películas. Aquí les voy a hablar un poco de cómo hicimos la definición de nuestro universo y muestra. Para este estudio, pues como primera instancia nos enfocamos como tal en las películas donde se representara esta figura periodística en el cine sonoro del siglo XX. De ahí que empezó nuestra investigación para buscar ya sea en artículos, en páginas web, en bibliografía especializada, en filmotecas, pues películas que tuvieran a este personaje.
Entonces, como primer punto, se realizó una búsqueda y locación de títulos que cumplan con los siguientes criterios. Teníamos al principio de la investigación, he de aclarar que teníamos varios criterios, pero por la misma, teníamos este concepto de que íbamos a encontrar títulos o varios títulos. Sin embargo, conforme estuvimos investigando, pues, ¿qué es lo que vimos? Que había escasez de títulos que cumplieran con esos criterios que nosotros establecimos. Entonces, como criterio principal, nosotros decidimos quedarnos con que vamos a analizar las películas que tengan la presencia de una figura periodística dentro de la historia, ya sea como protagonista, antagonista o personaje secundario con relevancia en la trama. Como segundo criterio de selección, las películas deben cumplir las siguientes condiciones. Deben ser producciones nacionales realizadas y producidas en México. El periodo temporal, como bien dijimos, desde el inicio del cine sonoro mexicano, aproximadamente del año de 1932 hasta finales del siglo XX, con la película, bueno, este aproximado lo hicimos con la película Santa, que fue la primera película sonora en México. Y el contexto narrativo, la historia debe desarrollarse en un contexto mexicano, reflejando las dinámicas sociales, culturales y políticas de nuestro país. Para la definición de nuestro universo y muestra, consideramos como criterio principal que al menos un personaje dentro de la película se asuma como tal, bueno, se asuma como periodista y se vea ejerciendo su profesión. Para esto, primero necesitamos definir o entender qué es lo que es un periodista. Entonces, para esto retomamos a Martínez Sánchez con su obra Ética Periodística. Él era un periodista retirado, sin embargo, pues se dedicó a hacer este libro y él en esta obra define al periodista como un profesional encargado de transmitir información veraz y relevante sobre acontecimientos que ocurren en una sociedad. Esta información debe ser actual, relevante, oportuna y sobre todo que sea de interés social. Ahí mismo retoma otro concepto de Rogelio Hernández López, que dice que el periodista es todo profesional directamente responsable de la información noticiosa en cualquiera de sus fases o instancias que se dedique de tiempo completo a ello y que reciba una remuneración justa y protección jurídica y social. Dentro de esta definición, el autor dice que es periodista todo aquel que se conciba como reportero, fotoreportero, videoreportero, redactor, corrector de textos, cartonista y comentarista de noticias, editor o conductor de noticias en medios electrónicos. Y basándonos en estas definiciones, pues nosotros identificamos quién cumplía o quién asumía o ejercía esta profesión en las películas. Para la definición del universo y muestra, pues como bien les mencioné, las fuentes de consulta. Para la selección de películas recurrimos a diversas fuentes documentales y bases de datos, entre ellas bibliografía especializada, historia documental del cine mexicano, de Emilio García Riera, que es como una de nuestras bases, ya que ahí encontramos varios títulos de películas en donde se veía presente una figura periodística, así como bases de datos y páginas web especializadas. Las limitaciones a las que nos enfrentamos a la hora de encontrar o hallar títulos fue la escasez, ¿no? De encontrar películas que cumplieran con el criterio, bueno, el único criterio al último con el que nos quedamos de que hubiera una figura periodística dentro de la trama. Entonces, pero más lejos de ser una limitación, nosotros lo vemos como una oportunidad, ¿no? De ver cómo hay una baja representación del periodista en el cine mexicano. Sin embargo, también cabe destacar que se incluyeron algunos títulos donde el periodista no es mexicano. Más adelante les hablaré de ella, pero que aportan análisis contextual del vínculo cine-periodismo. También se identificaron películas que no pudimos analizar por falta de acceso, pero cuya existencia pues vamos a reconocer para este artículo. Ahora les voy a explicar cómo está la gestión de organización e información que hemos recopilado hasta el momento. Para la sistematización de la información de cada película, nosotros trabajamos en una tabla comparativa en donde incluimos los siguientes campos. Primero que nada, el título de la obra, la ficha técnica básica, que es el año de producción, el director, el género o subgénero también se aplica,
una sinopsis breve y un comentario crítico de el autor que ya les había comentado, Emilio García Riera, crítico de cine, en su obra Historia documental del cine mexicano. Esa estructura pues nos va a facilitar estructurar la información que ya hemos contemplado y pues llevar un registro de todas las películas que vamos a analizar. Y a continuación les voy a presentar las películas que hasta el momento pues hemos retomado. Está Hay muertos que no hacen ruido, Han matado a Tongolele, Un día de vida, Reportaje, 6 días para morir, RIT México Insurgente, Morir en el Golfo, La leyenda de una máscara, El bulto, Sin remitente y Todo el poder. Como podemos ver, son todas las películas, están ordenadas de manera cronológica y conforme fuimos avanzando en la investigación, pues fuimos detectando otros títulos, los cuales se fueron agregando a la investigación. Para la creación del catálogo de personajes y fichas por cada uno de ellos, pues igual trabajamos en una tabla donde están los siguientes campos: el título del film, el nombre del personaje o actor que lo interpreta y el cargo o tipo de periodismo que desempeña, ya sea como editor, locutor, fotoreportero. Esa estructura pues nos va a permitir identificar a los personajes que más adelante van a ser analizados. Y aquí les presento la tabla de personajes que hasta el momento tenemos. Hay muertos que no hacen ruido, está el periodista Rendón, que lo interpreta Tony Díaz. En Han matado a Tongolele está Carlos Blanco, interpretado por David Silva. Un día de vida está Belén Martí, interpretada por Columba Domínguez. En Reportaje, pues al ser una obra que involucra varias historias, pues en cada historia hay un periodista distinto, ¿no? Entonces ahí identificamos 5 periodistas. En 6 días para morir está Jaime Esquivel. En RIT México Insurgente está John Reed. Esta película de RIT México Insurgente, pues es la obra que antes ya les había comentado, ¿no? Al principio, pues teníamos la idea de solo analizar a los periodistas mexicanos dentro del cine mexicano, es decir, que fueran de nacionalidad mexicana, ¿no? Sin embargo, consideramos que esta es una obra importante porque aquí el periodista sí es un personaje principal y es un periodista estadounidense. Entonces, más que nada, también da o es una película que muestra el contexto mexicano, sobre todo en las épocas de la Revolución. Por ello, consideramos ampliar nuestros criterios o delimitarlos aún más y considerar que aunque los periodistas sean de otro país, si vienen aquí y trabajan o se desempeñan como periodistas, consideramos que que es un punto bastante interesante para analizar sobre todo el contexto nacional y cómo son representados también los periodistas de otros países en nuestro país. Más adelante tenemos también Morir en el Golfo, La leyenda de una máscara y El bulto. También tenemos Sin remitente y Todo el poder. En cada una de ellas, pues estamos viendo los periodistas que hemos identificado y en total nos dio para análisis 15 periodistas dentro de las películas analizadas en la temporalidad establecida. Para el diseño de análisis específico, como bien les había comentado, nos enfocamos o nos guiamos del análisis ya presentado por Olga Osorio Iglesias, que es un análisis de contenido. Entonces, ella va a analizar al personaje desde 5 dimensiones. La dimensión narrativa, que es más que nada el rol del personaje en la historia, los conflictos, su evolución como personaje. La dimensión profesional, ahí involucra o analiza la ética, las funciones periodísticas, la credibilidad. La dimensión social, que son las relaciones con otros personajes, el contexto social que representa. Otra dimensión es física, que hace más que nada referencia a cómo es representado físicamente el personaje, y psicológica, cuáles son sus motivaciones, su ideología, su carácter. Y bueno, más adelante se los voy a comentar. Aquí está de una manera más estructurada. Van a ser las categorías principales de análisis.
Los elementos narrativos del personaje periodístico, las subcategorías serán la descripción del personaje, la tipología dramática, el rol dramático y la valoración del personaje. En cuanto a elementos profesionales del personaje periodístico, como subcategorías vamos a encontrar el cargo y medio dentro del cual se desempeña, la relación con el espacio profesional y conflictos ético-personales, las relaciones jerárquicas y poder dentro del medio, la, gracias, la cualificación profesional a nivel de experiencia, prioridades y actitudes profesionales y sobre todo ética profesional. En el factor psicológico, como subcategorías, tenemos los rasgos de la personalidad, adjetivos para describir al personaje, entre otros elementos psicológicos que hemos definido. Y como factor físico, como subcategorías, tenemos edad y rasgos físicos. Una de ellas, pues muy destacada, es el vestuario. Y el factor social, como subcategorías, tenemos ubicación temporal y geográfica, estado civil, vida sentimental, familiar y sexual, espacios con los que interactúa el personaje y adicciones. En el análisis de datos, como bien les había comentado, vamos a combinar, por así decirlo, datos cualitativos y cuantitativos o ordinales para que el análisis del personaje pues sea completo. En datos cualitativos nos van a permitir explorar de forma profunda aspectos que constituyen la narrativa y carácter psicológico del personaje en su contexto social, los dilemas éticos a los que se enfrenta y en datos cuantitativos u ordinales se utiliza para registrar aspectos que podemos entender nosotros como medibles. Uno de ellos, por ejemplo, la edad, nivel de valoración del personaje, positivo, negativo, ambiguo. Esto vamos a ponerlo en escalas ordinales. Este enfoque mixto nos va a permitir captar la riqueza del discurso fílmico a través de lo cualitativo y cuantitativo, así como detectar patrones y contrastes entre personajes, películas o décadas mediante lo cuantitativo. Asimismo, ambos datos se van a complementar para fortalecer nuestro análisis y que nos ofrezca pues meramente un estudio más completo de los personajes, que es lo que buscamos. Y como justificación, pues nosotros analizamos al personaje de manera global, ¿no? Es decir, no dividimos el estudio por escenas, por secuencias, o no segmentamos la película, ya que de esta manera pues vamos a estudiar al personaje completo, ¿no? En toda la película. De esta manera pues vamos a ver cómo está construido, cómo actúa dentro de toda la obra, dentro de toda la narrativa, pues lo cual nos va a permitir un enfoque muy completo, que es lo que buscamos, del personaje, analizarlo desde cómo actúa, cómo se viste, si hay cambios en la personalidad, si hay ideologías, todo ese tipo de categorías y subcategorías que ya les había mencionado, pues lo vamos a dedicar al estudio. Y por el momento creo que es todo. Les presentaba la bibliografía, pero en sí les quería presentar de la metodología que hemos empleado para este trabajo de investigación. Como bien mencioné al principio, el análisis cinematográfico se dedicó exclusivamente para los podcasts y el análisis contextual, histórico-contextual, así como el análisis de contenido, será dedicado solo al artículo en el que ahora estamos trabajando. Muchas gracias. Muchas gracias por la participación bueno, de las doctora y licenciada. Es, como siempre, bueno, desde mi punto de vista, pues yo llevo agua para mi molino, ya hice mi lista de películas por ver. Esto es, bueno, al menos para mí es casi como tener la sinopsis completa, ¿no? Eh, de este seminario, ¿no? Y bueno, eh, tenemos tiempo para una intervención. Creo que había una pregunta en el chat. Dice que pueden dar su opinión acerca de la actividad periodística que se describe en las películas. ¿Es ejercida solo por hombres? Y bueno, ya la ha respondido el doctor Gabriel. Y es cierto, ¿no? Cine del siglo XX, pues un poquito más escondida el papel, perdón, de las mujeres. Y pues bien, ¿alguien más le gustaría hacer una intervención antes de cerrar con esta? Sí, adelante. Gabriel, por favor. Sí, adelante. Primero,
Vale, quería dar las gracias, ¿no? A los ponentes por presentarnos un trabajo colectivo tan denso, tan bien argumentado también. Entonces, bueno, gracias. Em, otro elemento, bueno, en caso de que, otra idea, digamos, en caso de que les interese, les propongo otro elemento de comparación, ¿no? Que el cine o este personaje eh, del periodista desde el cine como punto de comparación, ¿no? Con el cine norteamericano, quisiera proponer otro punto de comparación, porque estoy pensando en una película europea que se titula La Dolce Vita, de Fellini. Eh, Me parecería interesante porque eh, primero, es una película de 1960 eh, y en esta película aparece, ¿no? Por primera vez, me parece, en el cine europeo, el advenimiento de la figura del paparazzi. Bueno, lo encarna Mastroianni, Marcello Mastroianni, y bueno, estaba pensando también en la pirámide propuesta, ¿no? El dibujo, la tabla propuesta por el doctor Gabriel. Podríamos colocar este personaje más bien en la categoría del villano, me parece, pero sin embargo no es tan fácil, ¿no? La interpretación de este personaje, porque, bueno, es un personaje, es un personaje a la vez crítico, ¿no? Actúa como una figura periodística o del periodismo, observador crítico, por una parte, y también cómplice del sistema, ¿no? O sea, que es un personaje, bueno, que parece no tan fácil, ¿no? Y en realidad muy complejo. Bueno, por si acaso, ¿no? Y además, no sé si conocía entonces esta película, eh, porque, bueno, esta película es una, bueno, italiana, claro, y para nosotros europeos es una película también que es un jalón, ¿no? De la historia del cine europeo. Entonces, por si acaso, les interesa otro punto de comparación, ¿no? Sí, de hecho, varias referencias o varios textos que hemos consultado cuando, sobre todo cuando iniciamos con el tema, hacen alusión precisamente a la Dolce Vita y a la interpretación de Mastroianni. Y efectivamente, es la película que pone o que da a conocer mundialmente el concepto de paparazzi, ¿no? Paparazzo, exactamente. Entonces, sí es así como ineludible también a hablar de ella y sí va a estar así como que también en este contexto histórico de cómo ha sido representado el periodista, tenemos que hablar de ella, aunque sea así, mencionarlo, pero para hablar precisamente de cómo se ha representado en otras cinematografías y cómo, pues, escasamente se ha presentado en la cinematografía propia, pero sí está contemplada porque sí es un referente importante, la Dolce. Bueno, por si acaso. Y bueno, Muchísimas gracias. otra vez, Machero Mastroianni, entonces un varón que va a encarnar, ¿no? esta profesión, otra vez, pero como lo decía usted, bueno, bueno, él encarna también o representa los valores, ¿no? De una sociedad. Entonces, Exactamente. bueno, Es un personaje más ambiguo, no es nada más así como entre héroe o villano, digamos. Es más ambigua la representación que hace él del periodista, ¿no? Entonces, sí es algo que también no podemos eludir. Muchísimas gracias. no, a usted, gracias.